Lo que estamos en este momento es que un Estado judicial controlado por la derecha, como son los jueces de este país, ha entrado en guerra abierta, ya no sucia, contra el gobierno. La guerra ya es abierta. No estamos ante un lawfare. El lawfare es una categoría que se desarrolla de una manera paralela al funcionamiento de las instituciones judiciales. Lo que aquí hemos pasado desde hemos saltado de un lawfare a una guerra judicial abierta por la caída del gobierno. Eso es lo que estamos presenciando. Es un acontecimiento de naturaleza histórica, extrema. Ernesto Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Bueno, veo que no has puesto todavía el póster del juez Peinado, del que creo que eres fan, pero que aunque no conocía mucha gente hace nada, pero ahora mismo ahí está. Oye, te quiero preguntar, ¿finalmente va a conseguir que Pedro Sánchez tenga que declarar ante él, o al menos va a ir a la Moncloa, al Palacio Presidencial, el juez Peinado? Y oye, a ver qué cuenta el presidente del gobierno, qué busca, qué está buscando el juez Peinado del que tanto se está hablando. Ernesto, tú que tienes información, ¿va a conseguir ir a la Moncloa? ¿Qué está buscando? Vamos a ver, aquí hay que volver a Napoleón, principios de 1800. El juez instructor es el hombre más poderoso de toda Francia. Y en este momento, el juez Peinado, Juan Carlos Peinado, un hombre que no tiene ninguna trayectoria jurídica, que está por jubilarse, que intentó ir a la Audiencia Nacional, al juzgado de García Castellón. Esto es muy importante, no olvidarlo. No lo consiguió porque había otros jueces con mejores calificaciones. El juez Juan Carlos Peinado se siente, como decía Napoleón, el hombre más poderoso de toda Francia. Yo quiero, viene a decir Peinado, una filmación, aunque sea breve, de 2 minutos, en Moncloa, entrando en Moncloa, con el presidente de gobierno, donde él me diga su versión de los hechos. Y yo lo voy a grabar porque hoy todo se graba. Y por lo tanto yo soy el hombre más poderoso de toda Francia y de toda España en este caso. Por lo tanto, eso es lo que busca Jesús, es una grabación para dar para que a Ana Rosa Quintana la pueda dar en sus medios, para que los otros medios que están impulsando al señor Peinado desde el PP y de Vox, pues hagan su publicidad a nivel nacional. Es lawfare, guerra sucia en estado puro y al más alto nivel, es O sea, decir, a día de en la hoy se, Moncloa y con el presidente de gobierno. o sea, a día de hoy se puede afirmar que va a conseguir ir allí, a la Moncloa. O sea, ni recurso de la Fiscalía ni nada. Va a estar allí la próxima semana, día 30, y dices busca una grabación. Pero ni recurso ni nada, que va a poder ir, nadie va a detener esto. Nadie lo va a poder detener, nadie lo va a poder detener. Solamente una intervención divina podrá con el juez más poderoso de toda España. Por lo tanto, tendremos esa grabación. Ahora, ¿qué hay que esperar de esa grabación? Nuestro ordenamiento jurídico establece, en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que un cónyuge no tiene que declarar contra su pareja, en este caso, Pedro Sánchez está eximido de declarar en relación a Begoña Gómez, que es su esposa. Por lo tanto, al presidente de gobierno, como a ti y como a mí, le asiste la ley. La ley es, en este caso, el 416. De ser yo Pedro Sánchez, yo diría simplemente, como todo esto es una operación de montaje, de ficción y de publicidad, diría, lo que están haciendo con mi señora esposa, señora Begoña Gómez, es una operación que se llama en términos legales de investigación prospectiva. ¿Qué quiere decir investigación prospectiva? Que estás en una expedición de pesca buscando elementos que te aporten las personas para utilizar contra ellas. Esto no se puede hacer. La expedición de pesca está prohibida aquí y en todo el mundo. Ya está bien. Le pido al Partido Popular que asuma de una vez
con responsabilidad el mandato de las urnas, porque lo que las urnas no le dieron, desde luego, no lo van a conseguir con oscuras maniobras. Ernesto, ¿tú enmarcarías la actuación del juez Peinado con la denuncia de Manos Limpias, la querella de Hazte Oír, Vox como acusación popular, en esto que vino a decir Aznar de el que pueda hacer, que haga, porque Sánchez es un peligro y hay que actuar cada uno en la medida que pueda? ¿Esto qué dijo? Tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. ¿Tú crees que hay movimientos de jueces de la derecha, de la extrema derecha, de esa órbita, de ese entorno? Eh, ¿Cómo enmarcas? Porque tú has dicho, hay un lawfare en esto. ¿Cómo enmarcas lo que está ocurriendo? Bueno, no, hemos dado un salto en el lawfare. El lawfare es una guerra sucia. Es la instrumentalización de la justicia con fines extrajudiciales, con fines políticos, personales, de vendetta, de lo que tú quieras. Hemos dado un salto del lawfare. Lo que estamos en este momento es que un Estado judicial controlado por la derecha, como son los jueces de este país, ha entrado en guerra abierta, ya no sucia, contra el gobierno. La guerra ya es abierta. No estamos ante un lawfare. El lawfare es una categoría que se desarrolla de una manera paralela al funcionamiento de las instituciones judiciales. Lo que aquí hemos pasado hemos saltado de un lawfare a una guerra judicial abierta por la caída del gobierno. Eso es lo que estamos presenciando. Es un acontecimiento de naturaleza histórica, extrema, donde pasamos de un Estado de derecho a un Estado judicial. Un Estado judicial controlado por la derecha, cuyo objetivo es hacer caer al gobierno. Los objetivos de esa campaña, de esa actividad, pasan por tumbar la ley de amnistía, por un lado, y por el otro, justificar con el pretexto de una pretendida corrupción, apartar a Pedro Sánchez del gobierno de la nación. Este es el plan que está diseñado. Entonces, ya no es la lawfare como es el caso de Mónica Oltra o es el caso de Podemos. Aquí no, aquí ya entramos en una guerra abierta de carácter general. Ya no es una causa general, es una guerra general de la judicatura, del Tribunal Supremo, que está en rebeldía en el tema de la amnistía y se niega a aplicar la amnistía. Se niega a respetar la división de poderes de Montesquieu. Se llenan la boca con Montesquieu y hacen efectivamente lo contrario de Montesquieu, que es el paladín de la división de poderes y que ha defendido también al poder legislativo. En estos momentos estamos en una guerra abierta, no es el lawfare. Ernesto, sin embargo, en el Partido Popular hay dirigentes, pues la propia Ayuso, Miguel Tellado, que han dicho que lo que hay es una cacería contra la actuación de un juez dentro de un Estado de Derecho. Han dicho cosas como estas. El Gobierno, el Partido Socialista, con la connivencia de sus socios, está iniciando una cacería contra un juez que está haciendo su trabajo. Me parece que es inaudito el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez. A mí me parece intolerable. E insisto, si fueran otros casos, el juez sería totalmente respetado. Yo creo que es lo normal en un Estado de Derecho, y respetar el Poder Judicial y dejar de trabajar. Hay una cacería, dicen ellos, y hay que dejar actuar a los jueces. Sí, hay que dejar actuar a los jueces, pero claro, el problema es que el PP nunca ha dejado actuar a los jueces. Cuando el PP realmente se sentaba en el banquillo, hacía una campaña contra esos jueces. El caso del juez Rus, por ejemplo, Pablo Rus, en el caso Gürtel, no le dejaron terminar de instruir la causa. El señor Carlos Lemes, que era el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y el señor Rafael Catalá se encargaron de no renovarle la comisión de servicios. Vamos a ver. ¿De qué nos está hablando de que hay que dejar trabajar a los jueces? Eso es una patraña. Y en relación al señor Peinado, lo que su actuación está poniendo de relieve es una actuación absolutamente irregular. Es una actividad absolutamente personal. Todos los fundamentos de los autos que está emitiendo no tienen precedentes por lo burdo
Y además porque existe una resolución, y esto es muy importante siempre señalarlo, de la Audiencia de Madrid que le indica los límites a su investigación, a su pretendida investigación. Y se está saltando los límites a su pretendida investigación y no delimita los términos de esa investigación, tanto para Begoña Gómez, ni, digamos, para Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez, como digo, está citado como testigo y por lo tanto no es investigado. Manos Limpias va a pedir que se le impute también por un presunto delito de, ¿cuál era? ¿De 403? Ernesto, ¿cómo es esto de manos limpias? Miguel Bernat, al final consigue la libertad y ahora mismo vuelve otra vez al protagonismo, a dar declaraciones a las puertas de los juzgados con una denuncia que consigue nada más y nada menos que un juez vaya a la Moncloa a tomar declaración al presidente del gobierno. ¿Qué pasó aquí con Bernat? Con caballero de honor de la Fundación Francisco Franco, al frente de Manos Limpias, y ahí le vemos. ¿Qué pasó? ¿Consigue la libertad? ¿Qué ocurrió ahí? Porque claro, ha pasado de la oscuridad otra vez al protagonismo. ¿Qué pasó ahí? Absolutamente. Bueno, yo creo que ahí está un poco lo que te decía, es decir, que la reforma tiene que ser una reforma global, no basta con medidas. En el caso de Manos Limpias actuó en un procedimiento, algunos de ellos fueron condenados, de chantaje, de extorsión, y entre ellos Bernat, y luego recurrieron ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo los blanqueó. Dijo que al final, bueno, sí, que no estaba bien, pero que no era delito y tal. Claro, la decisión del Tribunal Supremo tiene que ver con esto, tiene que ver con que él ha renacido de sus cenizas, le habían liquidado desde el punto de vista de su personalidad y Manos Limpias quedó al descubierto. Y personajes fueron a la cárcel, ¿no? Y el propio Bernat. Pero el Tribunal Supremo ha conseguido resucitar a Manos Limpias. Y entonces uno se pregunta, ¿qué interés tenía el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, en resucitar a Bernat? ¿Qué interés tenía en protegerle? Bueno, tenía el interés de que en el uso perverso de la acusación popular, Manos Limpias hiciera de las suyas. Y Manos Limpias nos ha hecho una de las suyas grandes, que es, como decías bien tú, conseguir que el juez Peinado vaya a interrogar a Pedro Sánchez a la Moncloa el día 30 de junio. Ríete de lo de la infanta Cristina, porque Manos Limpias, como sabes, acusó a la infanta Cristina y la sentó en el banquillo en relación al caso de Urdangarín. O sea, Miguel Bernat, que ha pasado de la cárcel a las puertas de los juzgados para despotricar contra Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. Despotricar no, para tratar de empitonar a Pedro Sánchez con unos recortes de periódicos. Esta es la acusación popular. Yo no creo que cuando se hizo en 1870, que empezó el tema de la acusación popular en España, de la acción popular, que tenía un carácter democrático, ni en la ley de enjuiciamiento criminal de 1883, los legisladores en aquel momento pensaran que la acusación popular, la acción popular era esto. Dirían como Ortega, no es esto, no es esto. Esto es la perversión de la acción popular. La acción popular lo que pretendía era traspasar, saltarse los privilegios cuando el fiscal no acusaba. Pero esto no es así, esto es la perversión. Y entonces esto hay que reformularlo. Esto hay que reformularlo. Desde luego ya es motivo de dimisión de Pedro Sánchez, no tengo ninguna duda, porque hay una evidente confusión. En el Partido Popular, por ejemplo, Almeida, abogado del Estado, ha hecho unas declaraciones diciendo que ya hay hechos probados, como que ella consigue formar esa cátedra, como que ella tiene esos contactos con empresas. Almeida ha dicho esto, mira. No está acreditado
que Begoña Gómez, sin ser licenciada, obtiene una cátedra extraordinaria en la Complutense. No está acreditado que Begoña Gómez ha ido obteniendo fondos de empresas que están bajo la supervisión y la regulación de su marido. No está acreditado que Begoña Gómez se reunió con el presidente de Indra, que no es algo habitual, para que le hiciera un software gratuito. No está acreditado que Begoña Gómez ha registrado el software a su nombre y, por tanto, se está lucrando de ese software que era para la cátedra extraordinaria de la Complutense. O no está acreditado que Begoña Gómez está promocionando esa cátedra entre diversas empresas. Es decir, ¿qué le dirías a Almeida, que dice que hay hechos probados que incriminan a Begoña Gómez? Los hechos probados, por si Almeida no lo sabe, es una definición conceptual que se refiere a las sentencias. Cuando un juez dicta una sentencia o un tribunal dicta una sentencia, se basa en hechos probados. Esos hechos probados proceden de una instrucción, de un proceso de instrucción que es un proceso de investigación, que llevan el juez, investigador, el juez de instrucción, en este caso en España, junto con las partes personadas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado en su caso, y las defensas y las acusaciones. Esos son hechos probados una vez que el acusado se sienta en el banquillo. Aquí no hay ningún hecho probado. En una investigación no hay hechos probados, hay indicios. Lo que habrá querido decir este señor, con su habitual estilo, es que hay una serie de indicios. Pero aún habiendo esos indicios, el juez no nos ha explicado cuáles son esos indicios para interrogar como testigo a Pedro Sánchez. Interrogar como testigo a Pedro Sánchez, dice el juez Juan Carlos Peinado, dice dos cosas contradictorias. Una de ellas es que quiere interrogarle en relación a su esposa desde que es presidente de gobierno, para determinar qué actividades de tráfico de influencia pudo haber tenido la esposa de Pedro Sánchez con Pedro Sánchez como presidente de gobierno. Si tú ibas a investigar todas sus actividades a partir del 18, cuando él es nombrado presidente de gobierno, es que le estás interrogando como presidente de gobierno. Pero luego el señor Peinado nos agrega otra historia, que no tiene nada que ver con lo que acabo de explicar, y es que su interrogatorio de Pedro Sánchez es a nivel personal, como esposo de Begoña Gómez, y que por eso no le otorga la prerrogativa de declarar por escrito, porque la ley dice que al presidente de gobierno, a los ministros, se les tiene que ofrecer la posibilidad de declarar por escrito. Peinado nos dice, no le ofrezco declarar por escrito, como dice la ley, porque yo no le voy a interrogar como presidente de gobierno. Yo le voy a interrogar como esposo de Begoña Gómez. Y entonces no le otorgo esa prerrogativa. Por un lado nos dice que le llama a declarar en su calidad de presidente de gobierno. Por otro lado, cuando tiene que otorgarle la prerrogativa, no se lo otorga porque dice que declara como esposo de Begoña Gómez. Esa contradicción es evidente y es una contradicción de fondo. Lo que Peinado quiere es entrar en la Moncloa. Quiere ese paseillo para entrar a la Moncloa, enfrentarse a Pedro Sánchez, sentarle en el banquillo, tomarle declaración en unos minutos y ver lo que él dice. Digo en unos minutos porque Pedro Sánchez, evidentemente asesorado por el abogado que asesora también a su esposa, el señor Antonio Camacho, que es un penalista, que ha tenido muchos años de actuación en la Audiencia Nacional, muy probablemente no es que se niegue a declarar, no puede negarse a declarar porque un testigo tiene que declarar y tiene no solo que declarar, sino que tiene que decir verdad. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, Pedro Sánchez simplemente puede decir, como estaba intentando explicar antes, mire usted, yo creo que lo que está pasando con mi esposa y por lo que usted dice que viene a preguntarme a mí, es un montaje. Es una investigación que se llama en la jerga judicial una investigación prospectiva. Usted está pescando, tratando de encontrar indicios para utilizar contra mi señora esposa. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, como usted bien sabe, en su calidad de magistrado, yo, como todo ciudadano, tengo la prerrogativa de acogerme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que un cónyuge no tiene que declarar respecto de otro cónyuge. Y por lo tanto, evidentemente,
en cualquier condición, sea como esposo de Begoña Gómez o como presidente de gobierno, esposo de Begoña Gómez, yo le digo que la ley establece que yo no declare en relación a mi cónyuge. Y se acabó. Y esto, que nuestros oyentes calculen los segundos que he utilizado, que lo calculen, y esta va a ser la declaración de Pedro Sánchez. No sé si con el prólogo que yo he hecho, que yo lo haría, pero esta va a ser en esencia la declaración de Pedro Sánchez. Es decir, Jesús, a veces por ignorancia, por no conocimiento, decimos, no, es que no va a declarar. No, Pedro Sánchez va a declarar. Todo testigo tiene que declarar. Y todo testigo tiene que decir verdad. Lo que Sánchez va a hacer es explicar, seguramente, que es lo que haría yo, que todo esto es un montaje. Y en segundo lugar, decir que se acoge al artículo 416. No hay nada. Absolutamente nada. No hay nada. Pero fíjate la dinámica en que nos hemos colocado y que se coloca el PP y que se coloca Almeida, es que en realidad el juez Peinado tiene el derecho de llamar a declarar como investigada, es decir, como culpable, hechos probados, a Begoña Gómez. Y tiene el derecho de citar a declarar a Pedro Sánchez como testigo. Pero, ¿qué es el testigo en la acepción del PP, de la derecha y del juez Peinado? Sospechoso, sospechoso. Es decir, ella la llaman a declarar como investigada, es decir, como culpable. A Pedro Sánchez lo llaman a declarar como testigo, que en realidad es sospechoso, sospechoso y culpable. Y la gente no tiene que saber de derecho. La gente no tiene por qué conocer. Pero lo que pasa es que los medios de comunicación que están impulsando todo esto engañan a la gente conscientemente. Hacen creer que están haciendo una investigación. Ponen a los periodistas y todos los medios a su servicio y alimentan al juez Peinado. Al juez Peinado le importa un pimiento si la información es buena o mala, si es coherente o no es coherente. Al juez Peinado le importa un pimiento si es un bulo. Lo que intenta es cargarse a Pedro Sánchez, con bulos, sin bulos, medio bulos o lo que fuere. Ernesto, pero se está comentando también en las últimas horas que faltan medidas en la judicatura en España. Es decir, partidos como Podemos, como Bildu, como Esquerra Republicana de Cataluña, están diciendo, aquí llevamos un tiempo en el que ha habido actuaciones judiciales de lawfare, algunos las hemos sufrido, y luego, sin embargo, estamos en unas horas en las cuales se ha pactado el poder judicial entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso está ocurriendo en la actualidad. Es decir, estamos viendo cómo, al mismo tiempo que, por ejemplo, desde el gobierno se dice hay una jauría de la ultraderecha, pero luego están pactando con ellos el poder judicial. Y se dice desde partidos como Podemos, Esquerra, Bildu, hay que tomar medidas. Si la judicatura está mal, hay que tomar medidas de lo que se llama la regeneración. ¿Qué medidas se podrían tomar? Regeneración democrática, señorías del Partido Socialista, es lo contrario de pactar con el PP, es lo contrario de volver al bipartidismo, lo contrario de pactar con el partido más corrupto de Europa. El lawfare judicial, que creemos que debe cesar también, y se deben de tomar medidas y se debe de abordar la derogación de la ley Mordaza en su conjunto, el tema de la ley de secretos oficiales. Se tiene que pensar y hay que darle una solución porque el déficit democrático si no continuará. Aquí el problema, como te decía, es que hemos pasado de un Estado de Derecho a un Estado judicial. Ya no es el Estado de Derecho, es un Estado judicial donde la judicatura ha asumido la representación de la clase política de la derecha. Y la representación de la clase política de la derecha quiere tumbar al gobierno. Esto empezó con el indulto. Ya en el indulto Marchena hizo un informe donde acusaba al presidente de gobierno en un informe sin precedentes en la historia judicial del Tribunal Supremo, donde acusaba al presidente de gobierno de indultar a Junqueras, de autoindultarse, que era una manera de autoindultarse. En otro término, le venía a decir Marchena al señor Sánchez, usted está haciendo un indulto para permanecer en el gobierno. Pues eso no se había visto nunca. No se puede censurar, eso es lo que dice la ley. Los jueces no pueden censurar a los políticos, no pueden hacerlo. Entonces, lo que tenemos aquí es el paso de un Estado de Derecho a un Estado judicial, donde un estamento judicial, que es el que menos ha cambiado en la transición española, desde el franquismo a la democracia, se erige
en la representación de la clase política y dice, hay que acabar con Pedro Sánchez. A través de la amnistía, hay que acabar con Pedro Sánchez. Estamos en rebeldía, no aplicamos la amnistía. Y entonces lo que tenemos, por lo tanto, que discutir es todo un replanteamiento del Estado judicial y todo un replanteamiento del Estado de Derecho en España. No es un tema del lawfare, se trata de modificar, por ejemplo, que se podría hacer la acción popular, que es una característica muy española, que no tiene parangón en ninguna otra parte de Europa ni del mundo, donde entidades como Manos Limpias, Hazte Oír, se hacen cargo y son realmente los patrones, aparte de Vox, por supuesto, los patrones del procedimiento judicial. Son los que también son utilizados por el Tribunal Supremo para sus propios fines. Entonces, hay que hacer una reforma global. Se puede cambiar esto, pero no es cambiar, insisto, tú me planteas el tema del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial en noviembre hará 6 años que estaba vencido el mandato. Es decir, gente que fue elegida por 5 años, lleva 11. El señor Lesmes, que ya no está, es el mayor seleccionador de jueces de la derecha y fieles con la extrema derecha de España. Es el que ha puesto todos los titulares de los tribunales superiores de justicia. Son 17 en este país. Es el que ha puesto a la gente en el Tribunal Supremo. Es el que ha puesto en las audiencias provinciales. Entonces, todos estos años, eso ya se ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución dice que son los 2 grandes partidos, está concebida desde el punto de vista del bipartidismo, que suman 3/5 de las cámaras, las que tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué cabía hacer aquí? ¿Seguir con la situación actual? Donde francamente el Consejo General del Poder Judicial está disuelto, donde no pinta nada, donde los jueces hacen lo que quieren. Por ejemplo, nadie se ha preocupado de que el juez, desde el Consejo General del Poder Judicial, de que el juez García Castellón cumpla adecuadamente los procedimientos, porque están en otra cosa. ¿Es objeto del Consejo General del Poder Judicial? Claro que es objeto del Consejo General del Poder Judicial. Son ellos los que tienen que inspeccionar la marcha de los juzgados. La marcha del juzgado de García Castellón ¿funciona bien? La cantidad de casos que están ahí acumulados, que no terminan de salir adelante, ¿es correcto? Es que esto no lo sabemos porque no se ocupan de eso. Y estoy hablando de García Castellón, que entró en la Audiencia Nacional, cuando yo todavía era joven, en el año 1993, para ayudar a poner orden en un juzgado, que era el juzgado 3 de la Audiencia Nacional, del juez Moreiras, ínclito Miguel Moreiras, y que lo tenía hecho unos zorros. No había procedimiento que terminase. Se eternizaban las causas por décadas. Y García Castellón, en el fondo, ha hecho 3/4 de lo mismo. Ha ido acumulando procedimientos sin terminarlos. Ahora ya de marchas forzadas, que se ha jubilado, bueno, formalmente se jubila al cumplir 72, el 16 de octubre, que cumple los 72 años. Le mandamos desde aquí el feliz cumpleaños, por adelantado, pero como él tenía vacaciones acumuladas, pues ha utilizado las vacaciones acumuladas y está de vacaciones. Aunque ha tenido que volver, lo ha hecho volver la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional porque se equivocó en una fecha y nos coló el tsunami como operación. Lo van a echar de menos, Ernesto, lo van a echar de menos. Para justificar que eso no entraba en la amnistía. Lo van a echar de menos. Entonces, la reforma tiene que ser una reforma tan global, que es la gran tarea del Consejo General del Poder Judicial que viene a hacer, y hay que impulsarlo, pero no basta impulsarlo diciendo, uy, han llegado a un acuerdo, es el bipartidismo. El Consejo General del Poder Judicial tenía que volver a funcionar. Son 10 y 10, hay que elegir al presidente. Tratemos de que la presidenta, te digo como primicia que ahí hay acuerdo de que sea una presidenta. Hay 2 acuerdos.
que sea una presidenta y que sea del Tribunal Supremo. Primicia de Cintora. ¿Presidenta de qué? Del Consejo General del Poder Judicial. Ernesto, a ver, asuntos que tienen a la gente con mucha intriga. Por ejemplo, esto de que el juez Peinado sea padre de una concejala del Partido Popular en Pozuelo de Alarcón. ¿Esto es así? ¿Y qué? ¿Es normal? Sí, claro que sí. Pero esto es así, esta historia, eso es así. O sea, cuéntanos Claro ahí que es así, relaciones. hombre. Sí. Es una historia que es así, no es que eso no es un bulo. Eso no es un bulo, y la proximidad de él, física, incluso en Ávila, de su casa, de su terreno, me parece que es enladrada. Pero bueno, yo no querría ¿Qué entrar en el proximidad de tema qué? ¿Con qué personal. te cuenta qué proximidad de qué? Porque también se ha dicho la Bueno, forma en él la que tiene una tiene la casa, vivienda, claro. tiene una finca en Ávila, muy próxima a la familia de Isabel Díaz Ayuso, pero no entremos en los temas personales, porque basta con las resoluciones judiciales que ha tomado el juez Peinado, las contradicciones y los actuales argumentos en el sentido contrario que está tomando con Pedro Sánchez, y su decisión de tomar la declaración a Pedro Sánchez para saber quién es el personaje. Sobre todo, espero que no dudo que se respete a este juez, que lo único que está haciendo es cumplir su obligación y que, no dudo, será totalmente desprestigiado y perseguido por ello. Vamos a ver, centrémonos un minuto en el señor Peinado, que es el juez el hombre más poderoso de toda España. Y eso para querría, tomar las palabras de la eso querría. Vamos a ver, el fundamento para llamar a declarar a Pedro Sánchez, o mejor dicho, para ir a la Moncloa el día 30 de julio, tiene que ver con un tema personal. Por eso él dice que no le llama en calidad de presidente de gobierno y por eso no le otorga la prerrogativa de declarar por escrito. Otros ministros han declarado por escrito en temas gravísimos. Pues sí, muchos ministros han declarado por escrito. Por ejemplo, en el caso que yo recuerdo ahora a bote pronto de la salida a bolsa de nada menos de Bankia a bolsa, que fue un caso espectacular por la cantidad de estafados, por la cantidad de pérdidas y tal, pues el señor Guindos tuvo que declarar. Era ministro de Economía en la época en que se produjeron los hechos. ¿Y qué hizo? También Aguirre también fue por escrito. Aguirre declaró por escrito. Claro. Todos sabemos que esto se ha producido porque es una prerrogativa que dice la ley. Ahora bien, cuento esto porque toda la historia tiene un carácter personal. Es decir, el señor Juan Carlos Peinado dice que ha decidido llamar a declarar a Pedro Sánchez porque él ha tomado declaración en estos últimos días a un ex concejal del Partido Socialista en Benasque, que solía ir a esquiar. Benasque es un centro de esquí muy conocido en la zona de Santander. Se practica sobre todo esquí nórdico. Benasque en Santander no, Ernesto. Benasque en Santander no, Benasque es Huesca. Perdón. En la zona de Huesca, Aragón. Eso es. No sé por qué se me ha ido el santo al cielo. Entonces, la zona de Huesca. He ido yo a Benasque tantas veces. Y es un centro de esquí nórdico, no es el esquí tradicional, ¿no? Es el esquí donde uno va caminando, se requiere una gran fuerza física y todo eso, ¿no? Un gran estado atlético, ¿no? Sí, como Bárcenas. Bárcenas también iba a esquiar, ¿te acuerdas? No, pero no es el esquí nórdico. Bárcenas iba a Alaska. Por ejemplo, Alaska. Que estaba bien de posibles. Sí, Alaska. Pero, digamos, el que practicaba esquí nórdico es Aznar. Aznar es el forofo del esquí nórdico. Además, Aznar, ya sabes que ponía los pies encima de la mesa delante de Bush y presumía de que hacía deporte con más vigor. Bueno, oye, eso se lo vamos a perdonar, ¿no? Un machote. Entonces, Félix Jordán se llama, de Urríez. Es este chico, es un hombre joven, que estuvo como concejal en Benasque, y Pedro Sánchez, ya hace muchos años, por lo menos 2014,
iba a esquiar a Benasque y él era del Partido Socialista, este chico se incorporó en el 2003 al Partido Socialista, pues era conocido y le acompañaba. Pues este chico, después de varios años de ser edil y pasar por actividades de apoyo a la juventud y al deporte, fue nombrado en un puesto de una entidad del Consejo Superior de Deporte. Y entonces la campaña empezó en el 2023 diciendo: este es el amigo de Pedro Sánchez, que le han nombrado en este puesto, que gana una cantidad de dinero al año del orden de los 60.000 euros. Empezó esa campaña. Y entonces el juez ha interrogado hace unos días a este exconcejual y el responsable de esta entidad dentro del Consejo Superior de Deporte. Y este señor, Jordán de Urríez, le dijo que él había presentado a Pedro Sánchez a Barrabés, que es uno de los investigados. No estaba investigado, pero ahora el juez, a partir de esta brillante información, a saber, de Jordán de Urríez, que le dice que yo he presentado a Barrabés a Pedro Sánchez, decide, primero, cambiar la condición de Barrabés de testigo a imputado, a investigado. ¿De acuerdo? Y segundo, tomarle declaración a Pedro Sánchez. Por eso dice el juez que no le toma declaración como presidente de gobierno, porque él ha oído de Urríez que Urríez le presentó a Barrabés. Entonces le va a tomar declaración por esta habladuría, por este comentario de Urríez en relación a Begoña Gómez. En fin, como ves, la construcción es una construcción que no, en fin, supongo que contará con el apoyo de Almeida. Pero ¿quién es Almeida? ¿Quién es Almeida? Almeida es el alcalde de Madrid, bien, de acuerdo, el alcalde de Madrid. Y abogado del Estado, abogado del Estado. Bueno, ya, pero el abogado del Estado no tiene por qué ser penalista. Entonces, lo que tenemos aquí es una ofensiva del PP, es una ofensiva clarísima del PP. El otro día sale la información de que Juan Carlos Peinado ha decidido tomar declaración a Pedro Sánchez y acto seguido sale Feijóo en el Congreso y le dice que dimita. Y también es abogado. Aquí lo de menos es la profesión que tenga. Aquí lo que están es sedientos de poder. Tienen miedo de que finalmente Pedro Sánchez consiga la investidura de ella en Cataluña y que la legislatura se cumpla a rajatabla. Ese es el miedo cerval de la derecha. Y el señor Juan Carlos Peinado no se le suelta el pelo por hacer cumplir este objetivo. Señor presidente, dimita. Ernesto Ekaizer, gracias. Seguimos en contacto. Muy bien, gracias a ti, Jesús. Cuídate.